canal de YouTube y en la plataforma. También a sus papás pueden revisar. Ya, a ver, Cádiz, ya, culto. Después de culto, ¿qué más hay? ¿Qué otra forma de expresión de la religión? Filosofía de la religión. ¿Perdón? ¿No te he escuchado? Filosofía de la religión. ¿Ya? ¿En qué consiste? De que la religión tiene su propia creencia que también se puede basar en la razón. O bueno, también la religión siempre se va a adorar a un ser superior, si se podría decir, como Dios. No es así, Abril. ¿Ya? Alejandro. A ver, Alejandro levantó la mano. Después de Alejandro, Nicole, por favor. Alejandro. Prende tu cámara. Profe, escribí. No, no sé así. Vas a salir a nivel internacional. Por eso, pues, no sé así. Ya, a Yo ver, habla, dije, ya, a ver, habla. lavarse las manos, puede ser, haciendo alegación cuando Poncio Pilato se lavó las manos en la crucifixión de Jesús. Puede ser. A ver, Alejandro, estamos en historia de la religión, pero dijo pues una no expresión estamos hablando de la nada de Jesús, pero ni dijo, de Pilato, pero dijo, ni de la religión que practican los latinos, bueno, sino los romanos. pero dijo una expresión de la religión. Sí, pero dentro de lo que es la expresión religiosa, no entra lo que es el amo. No. ¿Alguna vez les he explicado lavado ¿no es cierto? No, eso no. No, Alejandro, No. estás equivocado. A ver, Jazmín. Profe, sobre lo que es la filosofía por la religión, ¿sería deja de lado al culto? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Le estoy respondiendo. Ya, pero tienes que explicar un poco más por qué hay ese cambio. Hemos explicado eso hace 2 clases atrás. ¿Qué es lo que pasa, chicos, así, sencillito? ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a pensar? ¿Aceptamos lo que nos dicen los demás o generamos propio pensamiento? ¿Qué dicen? ¿Genera propio pensamiento? Generamos un propio pensamiento. Es lo que pasa cuando se hace el cambio de la filosofía, ya sea a ver, nos enseña más cierto modo de culto, ¿sí? El culto que tiene toda su simbología y todo lo demás. Una vez que empezamos a razonar, cambiamos la filosofía, empezamos a pensar, el culto ya casi queda desligado. ¿Por qué? Porque está más la razón. O sea, no voy a creer lo que me están diciendo, ya no voy a creer lo que me dicen otras personas. En esto viene, ponte por decir, premio castigo. Si tú te portas mal, Diosito te va a castigar, premio castigo. ¿Dónde está mi razón? ¿Acaso Dios me puede castigar? ¿Acaso yo lo veo a Dios para que me castigue? Y además, si fuese así, estamos en contra de lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice, el Nuevo Testamento cuando viene Jesús no viene a castigar. Dice, mi Padre los ama como yo los amo, así dice Jesús. ¿Ya? Antiguo Testamento, haces algo mal, te castiga Dios. Sí, la desobediencia que ha sido castigada por el pueblo de Israel. Dios castiga al pueblo de Israel por desobedecer los mandatos, pero en el Nuevo Testamento no hay eso. O en algún momento han visto en el Nuevo Testamento que se mencione la palabra castigo según tu comportamiento. Una sola vez se muestra la ira de Jesús en el templo, es la única vez. En el resto no dice, ay, me están azotando malditos romanos, los voy a castigar, o mi papá se va a vengar de usted. No dice, o dice. Entonces no hay. Lamentablemente nuestros papás nos han enseñado eso, premio castigo nos han enseñado, nuestros padres nos han inculcado así. Pero nosotros ya somos seres pensantes.
¿no es cierto? No aceptamos realidades que no conocemos o aceptamos realidades que no conocemos, chicos. De hecho, tienen que pensar. Ya. Vamos con la siguiente. ¿Qué es teodicea? ¿Qué es teodicea? Jazmín, ¿qué es teodicea? Es la manifestación en busca de alguien que le va a salvar a esa persona. Ya, manifestación en busca de alguien que le va a salvar. Algo que manejan muchos, que se llama el libre albedrío. ¿Saben qué es el libre albedrío? A ver, dale, Abril. Es la libertad de decidir. El libre albedrío es lo que uno quiere hacer, lo que a uno le venga la gana. Si yo quiero, voy a la iglesia el día domingo, si no quiero, no voy. Soy libre de elegir. Soy libre de elegir. Eso en cuanto a religión, pero la mayoría de ustedes están obligados a estudiar, ¿no es cierto? Pero el libre albedrío, es decir, si yo quiero, voy, si no quiero, no voy. Ese es el libre albedrío. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? Una preguntita del anticristo. Una preguntita de la obra del anticristo. El que sabe, levanta la mano, exceptuando los dos que ya han participado. Ya aceptando los dos que ya han participado. Ya aceptando los dos. ¿Por qué? ¿Por qué Nietzsche critica tanto a la teología o a los teólogos? ¿Por qué critica mucho a los teólogos? Ya hemos visto en 9 aspectos que hace una crítica a los teólogos. ¿Por qué? ¿Jaciel? Ah, ya. Palazuelos. Porque los teólogos solo su pensamiento estaba bien, o sea, ellos creían que lo único que valía era su pensamiento, su conocimiento. Entonces es lo que critica y habla de la teodicea. Habla de la teodicea. No sé si me explico. A ver. Es lo que critica de que podemos tener nuestro propio pensamiento. O sea que... Ay, profe, creo que me he perdido. Ya, te perdiste el horizonte. A ver, John también estaba levantando la mano. A ver, John. No, broma, me estoy estirando. Ay, uy, bravo. Secretaria, por favor. Digo, Alondra. Ya, los criticaba porque los teólogos hacían de lo falso verdadero, porque creían que eran los únicos dueños de la verdad y lo que decían era la verdad. Ya, está muy bien, ¿no? Me alegra que piense. Ya. Lo ultimito, para continuar después con nuestro tema. ¿Cuál es la diferencia entre compasión cristiana y compasión virtuosa? Y ya otra vez Alondra, ¿verdad? A ver, Alondra. Ya, la compasión cristiana era como ser muy empáticos, o sea, tratar a esa persona bien para que se sienta mejor, y la otra compasión era que la persona aprenda por sí sola y así va a poder avanzar, era como ser más fríos. Ya, muy bien, gracias. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Cuando termine de explicar, ojalá y nos dé tiempo para que otros puedan participar y puedan ganar su respectivo puntaje. ¿Ya? De ustedes depende ganarse la nota, ya no depende de mí. Ya, tal vez vamos a hacer un poquito nuevamente, vamos a volver con el tema número 1, ya, tal vez seamos un poquito recurrentes. Ya habíamos dicho que nuestro tema número 1 es la trascendencia de las religiones en la persona humana. Sí, y hemos visto las expresiones de religión como una forma, hemos visto que es el culto, ya con toda su simbología que tiene. El segundo punto que hemos visto es cambiar la filosofía, cambiar la religión por filosofía, cuando existe un cambio de pensamiento. Ya no estamos en creer lo que nos enseñan, sino estamos
generando nuestro propio pensamiento. Y una tercera hemos dicho que es la teodicea, buscar a alguien que nos salve y que esto nos da libre albedrío. Uno decide qué es lo que quiere. Ya no me pueden imponer, por así decirle, si soy católico y me dedico por el libre albedrío, opción por la teodicea, ya no voy a aceptar que Dios me ha creado, sino voy a creer lo que yo quiera creer. ¿Ya? Después, habíamos visto la anterior, las definiciones de religión, hemos dicho creencia en seres espirituales. Seres espirituales que rigen nuestra vida. Después hemos dicho otra definición de religión, es que de alguien es el que va a regir nuestro destino, quien nos está viendo qué es lo que hacemos y esa persona va a estar ahí presente. Otra de las definiciones es un sistema solidario de creencias, ¿sí? Sistema solidario, donde, ¿por qué se dice sistema solidario? Porque todos tienen casi la misma creencia. Si vemos acá, con los distintos logotipos que tienen, casi todos tienen la misma creencia en una divinidad, es decir, Dios. Ya casi todos tienen la misma. Después, ¿qué más hemos visto? Hemos visto cuáles son los elementos de la religión. Hemos visto que la religión está compuesta por el sujeto, por el objeto y finalmente habíamos visto por el homo religiosus. El sujeto, dentro de los elementos de la religión, es quien quiere conocer algo. ¿Ya? El sujeto es quien quiere conocer. Nosotros somos sujetos. El objeto es quien se quiere dar a conocer. En este caso, ya sea Dios, es que quiere manifestarse al sujeto, ¿no? Ese es el objeto. Y el último es el homo religioso, alguien que ya tiene su religión preestablecida, como la religión que hemos visto, la religión de los incas, ya está preestablecida. Ya tienen una creencia. Pero nosotros somos ahorita sujetos, nosotros estamos viendo qué es lo que nosotros queremos conocer. En este caso, el objeto, vuelvo a repetir nuevamente, es Dios o alguna divinidad que quiere manifestarse para ser conocida. Listo, ya tenían la anterior vez, hemos hecho esta pequeña actividad de decir con cuál de los elementos de la religión me identifico y por qué. Si soy sujeto, si soy objeto o soy el homo religiosus, es decir, el hombre que creía en una determinada religión. Vamos a continuar. Ya, continuamos con la religión primitiva. Ya la religión primitiva hace referencia a hace más, a ver, pongámosle así un año, hace más de unos 5.000 a 6.000 años atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya tenemos 200 a 300 millones de tribus de América, África y Oceanía. A eso se refiere que tienen la religión primitiva. Permítanme un segundo. ¿Ya? La religión primitiva, ya esta religión primitiva, va a estar enmarcada en todas las tribus de América, África y Oceanía. En eso está enmarcada lo que es la religión primitiva. ¿Qué más dicen de estas religiones primitivas de los continentes? Son diferentes a la religión del Paleolítico o el Neolítico. Ustedes habrán visto, ya sea en sociales, en geografía, bueno, no sé si pasan cívica, ya en el periodo del Paleolítico y Neolítico era distinta la religión, incluso era distinta la forma de culto que teníamos, ¿ya? Bueno, que tenían en ese tiempo, distinta la forma de culto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Póngale por decir, cuando una persona moría, la dejaban pudrirse en este periodo del Paleolítico, dejaban que la persona se pudra. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? A medida que va avanzando el tiempo, empiezan a tener culto, si vamos a colocar, empiezan a tener culto por los difuntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque creían que los difuntos, al morir, su alma era liberada y tenía que ir al cielo, ya, o al cielo, o a un lugar que ellos pensaban, ya en la antigüedad, que los dioses, sus dioses que tenían, que no daban una explicación a lo que es la lluvia, el viento, el aire, todo eso, estaban arriba. Entonces, como empiezan a rendir culto a los difuntos, ya, ¿qué es lo que van a hacer? A sus difuntos los van a enterrar con flores, los van a enterrar con comida, los van a enterrar con bebida, porque son ofrendas que los difuntos van a llevar a los dioses para que puedan aplacar su ira contra un determinado pueblo. Ya, entonces, las tribus de América Latina, de África y Oceanía, tienen
una distinta concepción. ¿Ya? ¿Qué más? A estas de acá, a estas, por así decirlo, a estas tribus de América, África Latina, no se les consideraba religión. ¿Por qué no se les consideraba religión? Porque no tenían una forma establecida de culto, ya no tenían una forma establecida, sino que hacían lo que querían, ¿ya? Para que algo sea considerado como religión, ¿qué es lo que tiene que tener? Vamos a decir, vamos a tener que tiene que tener un Dios, tiene que tener una forma de culto y tiene que tener unas normas o preceptos que debe cumplir. Y en este tiempo, las tribus de América, África y Oceanía no tenían pues una forma de culto, ¿sí? Sino esta forma de culto se les da después de la llegada de los españoles, 1492. A partir de ahí es que van a tener ya van a tener un Dios a quien seguir, porque ya se emplea lo que sería el catolicismo o cristianismo. Van a tener una forma de culto quienes les dan, ya van a tener también sus normas y van a tener también los preceptos que deben seguir, ya. Entonces, es por eso que antiguamente, hasta antes de la conquista, no se les consideraba religión, porque no tenían algo establecido, ya no tenían, las prácticas eran, por así decirlo, eran libres, ya, por así decirlo, libre albedrío, cada uno participaba según lo que quería. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien, no es cierto? Continuamos, entonces. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la religión primitiva? Primero, van a decir que existe un mundo de poderosos o seres poderosos, ¿ya? Estos seres poderosos son los que pueden estar presentes alrededor nuestro o pueden estar en el cielo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se creía en la religión primitiva. Los seres poderosos pueden estar alrededor nuestro o pueden estar en el cielo. Por eso es que a veces se actuaba con cautela, ¿ya? No se actuaba a la que te importa, sino todo era con cautela. Vuelvo a repetir nuevamente, el mundo estaba rodeado de seres poderosos, que estos seres poderosos podían castigar, ¿ya? Estos seres poderosos podían castigar o podían premiar de acuerdo al comportamiento que tú has tenido. Lo mismo que tenían seres en el cielo o en el espacio, los cuales igual podían darle a tu alma un castigo o un premio, según cómo haya sido tu actuación. Eso era lo que ellos creían, ¿no? Que el mundo estaba rodeado de seres poderosos o un combate de poderes. Segunda característica, ya, ellos tenían la idea de un Dios superior y único, es decir, uno solo era su Dios, una sola persona. Ya, una sola persona era su Dios, era superior y era único para ellos, ya, era único. Por eso a este ser poderoso que él tenían que rendirle todas las formas de culto. Nuevamente, este Dios ser único y superior, puede estar presente entre estas personas o puede estar arriba, ¿ya? O puede estar arriba, puede estar fuera de ellos, ¿ya? Una tercera característica, ¿ya? Es que ellos veneraban al espíritu de los muertos, ¿ya? Les rendían un culto especial a los muertos. Ya esto ha sido porque se han ido transmitiendo de generación en generación la idea de que los muertos, vuelvo a repetir, la idea de que los muertos deben llevar un mensaje a una divinidad, ¿ya? La idea de que los muertos van a llevar algún mensaje a la divinidad, van a llevar alguna ofrenda a una divinidad. Si nos basamos un poquito en nuestra época actualmente y vemos un poco lo que es más o menos por el lado del occidente, si alguna vez van a tener la dicha o qué sé yo, de presenciar algún entierro, van a ver que a los muertos, ¿ya? A los muertos igual se les entierra con ofrendas, se les entierra con flores, se les entierra con chichas, se les entierra con comida. La creencia de muchos es que la persona que ha muerto, tiene que seguir un camino largo y entonces, como va a tener un camino largo, va a tener sed,
va a tener hambre. Incluso algunos le ponen velas porque dicen que tiene que continuar en la noche su viaje. Entonces, esa es la creencia en la parte occidental, ya en la parte occidental. Aquí en Cochabamba casi no se ve mucho esta tradición. En la parte occidental tienen esa tradición, sobre todo en el campo. Ya no estoy hablando más de las ciudades, sino en el campo es que tienen esa tradición, donde deben enterrar a sus muertos, ya sea con comida, con bebida, incluso con velas, porque tiene que seguir un camino largo, ¿ya? Otra de las características de las religiones primitivas son religiones no literarias, ¿ya? Es decir, que esta religión se basa solamente en el mito, ya solamente en el mito. El mito sabemos que es una narración ya de algo que puede ser real, o puede ser ficticio. Ese es un mito. Entonces, por eso es que las religiones antiguas solamente se basan en el mito. Son religiones no literarias, ya no tienen escritos, solamente se basan en el mito de que un ser, por así decirlo, un ser poderoso ha aparecido entre ellos, que nadie lo ha visto, alguien solamente ha narrado. Entonces, a partir de eso es que empezamos a tener un mito de alguna divinidad en la religión primitiva. Ya. Una quinta característica es los ritos y mitos que van ligados, ¿ya? Estos ritos y estos mitos van ligados de la mano, ¿ya? Es decir, sabemos que los ritos son la forma, ¿ya? Los ritos son la forma de dar culto, ¿ya? Los ritos son la forma de dar culto a alguna divinidad. En este caso, estos ritos van a ir ligados a los mitos, ¿ya? ¿Por qué? Vuelvo a repetir nuevamente. Como alguien ha visto algo o se ha imaginado algo y ha narrado un mito acerca de ese alguien, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerle ciertos ritos para que esa divinidad no nos afecte, no haga daño a las personas que viven ahí y no haga daño a la comunidad. ¿Ya? Lo último que tenemos como sexto es hombre de la medicina, ¿ya? En este caso, ya, dentro de las características, ya van a utilizar la religión, es decir, alguna divinidad para formas de medicina. Si hemos visto algunos videos o sacrificios que hacen es para aplacar la ira de alguien. En este caso, el hombre de la medicina se conoce que solamente en esa época de la religión primitiva es uno solo. Ya en este caso podemos colocarle, podemos decir que puede ser el chamán, puede ser el jefe del hogar o el jefe de tribu, quien está exclusivamente ligado a hacer sacrificios. Nadie más, que solo una persona puede hacer sacrificios. Es decir, yo como miembro de una familia, soy el hijo, tengo mi papá, yo no puedo hacer el sacrificio porque está mi papá ahí quien tiene que hacer el sacrificio, quien es el hombre que va a hacer algo para que se apague la ira ya de alguna divinidad o algún castigo que esté sufriendo. Entonces tiene que hacer el sacrificio. Solamente el sacrificio está ligado a una persona, nada más. ¿Listo? Nada más. Entonces, solo una persona podía hacer el sacrificio. Aquí vamos a parar la grabación. Tic.